Buen día, chicos. A continuación, pues hablaremos del tema de indicadores de estado de los ecosistemas y pues esto porque es el tema que le sigue que sigue en nuestros sílabos y además este tema que es demasiado importante pues para que ustedes conozcan a la hora de realizar proyectos de conservación y restauración de ecosistemas. Bueno, antes que nada, pues les indico que las diapositivas van a tener muchas letras, pues porque el tema es bastante extenso, es bastante teórico y pues es importante para que lo puedan estudiar, que pues puedan leer todo lo que les voy a explicar. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a hablar de qué son los indicadores de estado de los ecosistemas. Y pues, em, como lo dice la diapositiva, pues son el conjunto de varias metas o como lo dice pues el nombre de esto, indicadores que pues van a permitir evaluar y monitorear, perdón, el desempeño de cada uno de los países que se han acogido a la CDB, ¿sí? Y esto pues respecto a los compromisos adquiridos que han tenido con este convenio, ¿sí? Recuerden que la CDB o el CDB es el convenio del Congreso de Biodiversidad, ¿sí? Perdón, el convenio de biodiversidad y pues tienen como objetivo evaluar y monitorear, ¿sí? De alguna manera medir en cómo se encuentra el estado de conservación de biodiversidad de cada país respecto al cambio climático, ¿sí? Entonces, en el CDB se llegaron a ciertos acuerdos, los países que se acogieron a este acuerdo, ¿sí? A este convenio y pues se llegaron a acuerdos sobre cada país lo que debía hacer en cuanto a la conservación de sus ecosistemas y por ende la conservación de su biodiversidad, ¿sí? Esto pues en el contexto del cambio climático, ya sabiendo que estamos en un proceso de aumento de temperatura de la atmósfera y por ende se está ocasionando el deshielo de los polos, las inundaciones y todos estos procesos de cambio climático dentro de los ecosistemas, ¿sí? Otra de las misiones o objetivos de estos indicadores es tomar en cuenta las presiones o las maneras en las que se afecta la biodiversidad, ¿sí? Entonces, como ya les hablé en el anterior tema, em, las maneras en cómo se causa pérdida de hábitat, se causa deforestación, se causa, digamos, competencia a las especies nativas a través de especies invasoras y todos estos factores que ejercen presión sobre la biodiversidad y que causa que se vea disminuida esta, ¿sí? Esto pues analizando los diferentes niveles de biodiversidad, como ya nosotros hablamos en nuestras primeras clases presenciales, diversidad alfa, beta y gamma, que ustedes ya saben muy bien qué nos indica cada uno de estos tipos de nivel de biodiversidad, ¿sí? Y además se toman en cuenta o se analizan todas las respuestas desarrolladas por parte de los estados de estos países que se unieron al convenio de la diversidad biológica, ¿sí? Y además cómo estos estados se relacionan con su sociedad civil, ¿sí? Pues para contrarrestar todas estas presiones que se ejercen sobre la biodiversidad de los mismos países que se han acogido a la CDB. Y pues todo esto se realiza a partir de la evaluación de ciertos indicadores que ya hablaremos más adelante. Y pues hablando sobre el convenio de diversidad biológica, en este convenio se propusieron y se acataron 6 indicadores que pues van a evaluar el estado de la conservación de la diversidad en cada uno de los países que se acogió a este convenio, ¿sí? Siendo 6 estos indicadores, los cuales son pues la cuantificación de la extensión de los biomas, es decir, qué tanta cobertura dentro de cada país tiene cada bioma y cada ecosistema, el cambio de la distribución climática de los biomas, es decir, cómo cambia ese microclima de cada bioma o de cada ecosistema a partir del cambio climático que está ocurriendo hoy en día. El cambio de nicho climático de especies, como ya les dije, a partir, digamos, de cómo cambia ese microclima, va a cambiar el clima o el nicho climático de cada especie y por ende el lugar en el que habita, ¿sí?
El índice de lista roja como indicador de pérdida de la biodiversidad, este índice pues toma las listas rojas que no sé si ustedes conozcan, pero las listas rojas son todos estos listados, valga la redundancia, o, o digamos informes en los cuales se indica qué especies están empezando a ingresar a cierto nivel de peligro de extinción, de acuerdo a los niveles indicados por la IUCN, ¿sí? Eh, el quinto es la representatividad de los biomas en los sistemas nacionales de áreas protegidas. Y pues entonces esto quiere decir, digamos, habla sobre la cantidad de áreas protegidas que tiene cada país que se acogió al Convenio de Diversidad Biológica y además qué porcentaje de cada ecosistema que tiene este país está protegido, ¿sí? Y por último, tenemos el indicador de la institucionalidad política pública y gestión de la sociedad civil a favor de la conservación de la biodiversidad. Es decir, todas las políticas, leyes, proyectos, ¿sí? Que se articulan con la sociedad civil y pues generan proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad. Es decir, todas estas, cómo se relacionan las leyes y toda la parte política, político-jurídica del país, cómo se relaciona con la sociedad civil para, para promover la conservación de la biodiversidad. Eh, la utilidad de estos indicadores, pues es importante porque pues nos van a, como lo dice su nombre, a indicar en qué estado se encuentran los ecosistemas de acuerdo a cada uno de esos indicadores que ya hablamos, ¿sí? Y pues a partir de ello, promover proyectos de conservación que ayuden pues a conservar los ecosistemas y por ende los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y pues como acá lo dice, pues para que los indicadores sean útiles a la hora de informar el diseño, de hacer el diseño e implementación de políticas públicas, ¿cierto? Deben ser construidos estos indicadores a partir de tres ítems o de tres factores a analizar, ¿sí? Primero, el estado de los ecosistemas socioambientales. Como ya hemos hablado, nosotros como humanos o como sociedad humana hacemos parte de los ecosistemas y pues por ende estamos en un constante intercambio entre la naturaleza humana, que generalmente es de extracción de recursos naturales, ¿sí? Y entonces se debe entender cómo se está realizando esta extracción de recursos, cómo los humanos estamos explotando cada uno de los ecosistemas que pertenecen a cada país que se acogió al convenio de diversidad biológica, ¿sí? Entonces entender cómo se está relacionando el humano con el ambiente, básicamente. Segundo, pues las amenazas directas e indirectas a cada uno de los biomas y o ecosistemas de cada país, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos afectando, ¿cierto? De acuerdo a esta relación, cómo se está afectando, cómo se está amenazando cada bioma y cada ecosistema y por ende, cómo se está afectando la biodiversidad. Y por último, se tiene en cuenta la efectividad de las respuestas, es decir, todos estos proyectos a favor de la conservación, cómo se están ejecutando y qué respuestas se están teniendo o qué productos se están teniendo a favor de la conservación y si estos productos en realidad son efectivos o no son efectivos, ¿sí? Los indicadores pues deben se deben desarrollar en base a la propuesta teórica, es decir, todas esas propuestas que indican cómo se deben hacer proyectos de conservación, ¿sí? Y pues esas propuestas teóricas van a describir las presiones que se están ejerciendo sobre la biodiversidad, es decir, todos esos factores que están causando degradación de ecosistemas y por lo tanto desaparición de muchas especies y disminución de la biodiversidad. Entonces, entender qué es lo que está pasando en estas presiones para a partir de esto, ¿sí? Entender el estado del medio ambiente o de los ecosistemas que se estén evaluando, ¿sí? Y a partir de esto, pues se va a evaluar los diferentes niveles de la biodiversidad, como ya hemos hablado, alfa, beta y gamma. Y al entender cómo se encuentra la biodiversidad en los diferentes niveles, se va a entender cómo se encuentra el estado de esa biodiversidad, si digamos está de alguna manera conservada o se está empezando a acabar o a disminuir la biodiversidad del lugar de estudio. Y además las respuestas tomadas para contrarrestar las presiones, ¿sí? Lo mismo que ya habíamos hablado acá.
todos esos proyectos de conservación o de preservación de ecosistemas, incluida la restauración, pues para mantener la biodiversidad en un número óptimo, ¿sí? Es decir, que un número de especies mantenga constante o si es posible aumente para que se aumenten las interrelaciones dentro del ecosistema y pues así se favorezca la formación la formación de pues más servicios ecosistémicos o la preservación de servicios ecosistémicos que nos van a favorecer a nosotros los humanos. Eh, pues hablando de esto, ¿sí? De todas de esas propuestas que se deben desarrollar a partir de estos tres ítems, se deben tener esos variables o esos tres ítems en cuenta, pues para poder entender la dinámica de los mismos biomas y ecosistemas, ¿sí? Y pues en cuanto a la presión, se debe tener en cuenta las consecuencias que pueden ser directas e indirectas a partir de el uso que esté dando la sociedad humana a cada uno de estos ecosistemas, ¿sí? Y pues esto vienen a ser esas relaciones socioeconómicas, pues porque a partir de la extracción de recursos se ve beneficiado económicamente el humano que esté trabajando esta tierra, ¿sí? También las políticas sobre la biodiversidad, pues que van a incluir cambios en el uso de la tierra. Como se puede ver acá, pues antes era un ecosistema pristino, por decirlo así, y empezó a deforestarse este ecosistema a partir, no sé, de implementación de cultivos, ¿sí? Entonces acá, como ya hablamos, se ven parches del ecosistema, se está disminuyendo el mismo, pues para usar la tierra de otra manera, ¿sí? También, digamos, pues para crear ciudades, carreteras, caminos, como se ve acá, construcciones de otro tipo, ¿sí? Usos que le damos los humanos diferentes al de conservación de ecosistemas y biodiversidad, ¿sí? Y pues además incluye las emisiones de dióxido de carbono, porque pues como bien lo sabemos, estas emisiones son uno de los principales factores que causan que se esté dando este proceso de calentamiento global en la Tierra, ¿sí? Y pues este proceso de calentamiento global, como ya lo mencioné, va a cambiar el clima atmosférico de nuestro planeta Tierra y por ende va a cambiar el microclima de cada uno de los ecosistemas que se esté hablando o de todos los ecosistemas de nuestro mundo, ¿sí? Y pues estos indicadores se van a relacionar con lo anteriormente dicho, con la medición de factores que causan la pérdida de biodiversidad. Todos estos factores climáticos, antrópicos, em, en la misma interacción de las especies dentro de los biomas a partir pues, de todas estas variables que causan pérdida y degradación de ecosistemas, ¿sí? Esto pues como la deforestación, la fragmentación de ecosistemas, que bien se los expliqué en el anterior video, y pues otros factores que van a causar pérdida de biomas y ecosistemas. En cuanto al estado de los biomas o los ecosistemas, pues esto hace referencia a las condiciones del mismo ambiente que tiene este estado, ¿sí? Ya sean abióticas y bióticas. Recuerden que lo biótico y lo abiótico son factores que van a componer los ecosistemas, ¿sí? Y esto van a ser resultado de los factores de presión, es decir, el estado de los biomas o de los ecosistemas va a depender de las presiones que se estén ejerciendo en los mismos, ¿sí? Se va a hablar de que entre más presionado esté un bioma, más reducido, más afectado se va a ver y entre menos esté presionado, pues más conservado se va a encontrar, ¿sí? Y pues este estado se entiende como el estado en el que se encuentra se encuentra la biodiversidad, ¿sí? Y pues esto relacionado con los impactos ambientales globales, como ya lo hemos hablado, el cambio climático, la dinámica de cambios de cobertura, de uso de la tierra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues para entender cómo se encuentra el estado de cada bioma o de cada ecosistema, se utilizan variables como el número de especies o las condiciones de los hábitats, ¿sí? Un ecosistema bien conservado va a tener alta cantidad de especies, ¿sí? O gran cantidad de especies, va a ser muy heterogéneo y uno que no esté conservado va a ser muy homogéneo y va a tener poca cantidad de especies, ¿sí? Entonces, como por ejemplo los monocultivos, es decir, se coge un ecosistema,
se quita la cobertura vegetal y digamos, donde pueden haber varias especies de plantas y se pone si acaso una o dos especies para los cultivos, cuando hablamos de monocultivos, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede, se disminuye la heterogeneidad de un ecosistema cuando se empieza a ver afectado por presiones de tipo antrópico o presiones climáticas. Por último, pues tenemos las respuestas, que pues como ya lo dije, son las medidas o estrategias que se toman a partir desde los gobiernos y desde la sociedad civil para conservar la biodiversidad y pues por ende conservar los ecosistemas. Y pues en especial su relación con el Estado y la presión, ¿sí? Es decir, estas respuestas que tomen los humanos a partir de la conservación de biomas se va a relacionar con el estado en que se encuentren los ecosistemas, esto debido pues a las presiones ejercidas sobre los mismos y el cambio que va a tener este estado a partir de las respuestas y proyectos de conservación, ¿sí? Y pues estas respuestas van a incluir la creación de políticas y el establecimiento de áreas protegidas que sean prioritarias pues para la conservación de la misma biodiversidad, ¿sí? Dentro de las respuestas también se incluyen las acciones que son tomadas para entender qué es lo que está causando las presiones, ¿sí? A partir de qué factores se está presionando cada uno de los ecosistemas y por ende la biodiversidad de estos, ¿sí? Y pues además la generación de información que dé a entender qué es lo que está pasando, qué está presionando esos ecosistemas, qué los está degradando y a partir del entendimiento de estas causas se generen factores que promuevan o factores o proyectos que promuevan la conservación de la misma biodiversidad. Es decir, de alguna manera se intente acabar con estas presiones para que la misma biodiversidad se siga manteniendo. Bueno, ahora sí, pasamos a hablar de nuestros indicadores, siendo el primero la cuantificación de la extensión de los biomas. Como su nombre lo indica, es la extensión de los biomas, es decir, qué tan extensos o qué cobertura tienen en un país o en una región, ¿sí? En kilómetros cuadrados podríamos hablar, ¿sí? ¿Qué área ocupan dentro de cierto lugar de estudio? Y pues, ¿qué va a medir este indicador? Nos va a medir la extensión de los biomas, ¿sí? Como ya les decía, qué tan extensos, qué tan grandes se encuentran en el lugar de estudio, ya sea el país, la región, el departamento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto se va a medir en ciertos periodos de tiempo, ¿sí? En uno o en varios periodos de tiempo, ¿sí? Y pues nos va a dar a entender la superficie o extensión remanente, es decir, del ecosistema pristino, sin alteraciones humanas, del bioma en kilómetros cuadrados, ¿sí? ¿Qué tan extenso es cada uno de los biomas de los que se esté hablando en kilómetros cuadrados dentro del área de estudio, ¿sí? Como ya lo dije, sí, biomas remanentes, es decir, área que no ha sido transformada a partir de las actividades humanas y mantienen pues sus condiciones naturales. También permite analizar la dinámica de cambio de cada uno de los ecosistemas, ¿sí? Es decir, cómo se ve afectada la superficie de los biomas, si se está reduciendo o se está expandiendo a partir de las diferentes actividades antrópicas o humanas y a partir del mismo cambio climático, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto se van a generar matrices de transición. Ustedes que pues han hablado mucho hablaron mucho de matrices con la profe Adriana, han de pues entender bien de esto. Matrices de transición que pues van a indicar o van a generar unos indicadores complementarios que nos van a hablar de las presiones ejercidas a estos biomas de acuerdo a la reducción o expansión de los mismos y los estados de estos biomas, incluyendo pues estas variables. ¿Cómo se mide la cuantificación de la extensión de los biomas? Pues se va a realizar en un periodo actual, ¿cierto? Se van a tomar en cuenta las condiciones de ese bioma en la actualidad y además las condiciones de ese bioma en el pasado, ¿sí? Que generalmente pues en el pasado se va a ver que este bioma tenía mayor cobertura y ahora pues tiene menor cobertura. Un ejemplo, el Polo Norte, ¿cierto? Anteriormente era mucho más grande, había mayor cantidad de hielo, ¿cierto? Y ahora pues es más pequeño, ¿sí? Se está disminuyendo la cobertura del bioma del Polo Norte, ¿sí? Em, bueno,
Y pues a partir de esto se van a entender los ecosistemas o las unidades ambientales remanentes, ¿sí? Donde pues se distingan las áreas intervenidas como las áreas naturales. Áreas intervenidas, conózcase, las que están teniendo actividades antrópicas que están causando cierta degradación de los ecosistemas. Y pues el análisis de esta cuantificación se va a desarrollar partiendo de la comparación de diferentes etapas, como ya le dije, periodo actual o pasado, ¿sí? Muchas veces se puede hacer hasta predicciones futuras de cómo se pueden encontrar estos biomas a partir de ciertas condiciones climáticas, ¿sí? Y pues el tiempo para un periodo previamente establecido eh, se va a tener en cuenta siempre el tiempo en el cual se va a evaluar estas condiciones o esta extensión de biomas, ¿sí? Y pues ese contraste va a permitir identificar ese contraste entre el pasado y el presente o el pasado, presente y futuro de esos biomas, va a permitir identificar cuáles son las áreas más estables, es decir, las que se conservan más y las que han tenido menor cambio, las áreas más dinámicas, las que han tenido mayor cambio, pero que han estado como en constante restauración y en constante pérdida de ecosistemas, ¿sí? Como aumento de extensión y disminución de extensión. Los biomas con mayores pérdidas, es decir, en que los lugares o los biomas en que han tenido la mayor desaparición o extinción de los mismos ecosistemas y pues por ende los biomas más conservados y los que han tenido menor daño y degradación de los mismos. Y pues para, digamos, tener en cuenta insumos que nos van a ayudar a cuantificar la extensión de estos biomas, van a ser pues los datos que van a estar disponibles para este indicador, ¿sí? Que para este caso pues van a ser los mapas de cobertura de ecosistemas que pues se van a encontrar en bases de datos institucionales. Para el caso de Colombia, el IDEAM o el IGAC. ¿Sí? El IDEAM, como ya sabemos, em, presenta pues la mayoría de datos climáticos que se están dando diariamente en el país, ¿sí? Y pues a partir de estos datos climáticos se puede entender de alguna manera cómo están fluctuando los ecosistemas, ¿sí? Y además el IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que pues nos van a dar a entender de acuerdo a la geografía del país dónde y cómo se están y pues qué extensión tienen cada uno de los biomas, ¿sí? La escala a la que se puede usar este indicador puede ser tanto regional como nacional, si es decir, qué tanta extensión tiene cada región o cada nación de cierto ecosistema o de cierto bioma, ¿sí? Y la periodicidad de medición se da cada 5 años, ¿sí? Entonces se mide la extensión de biomas, se midió, digamos, hace 5 años, en este año se midió otra vez y dentro de 5 años se vuelve a medir y así sucesivamente se van midiendo cada una de las extensiones de cada bioma a partir de una periodicidad de 5 años. Bueno, chicos, entonces acá les tengo un ejemplo sobre em, cómo pues, se reportan este tipo de extensiones de biomas o de ecosistemas. ¿Sí? Entonces les traigo esta tabla que indica la superficie remanente de los biomas andinos para el año 2000 en los Andes tropicales y pues tienen cada bioma su definición breve. Entonces tenemos el bosque montano deciduo, ¿sí? Que pues se encuentra en el norte de Perú hasta el sur de Bolivia, perdón, con pocos parches en los Andes del norte, entre 600 y 4100 metros, entre 600 y 4100 metros, bosques de copas bajas, especies adaptadas entre 6 a 10 meses de sequía al año. Estas son como las características principales, tanto de cobertura vegetal como de temperatura, lo podríamos decir, para el bosque montano deciduo. Vean que este bioma no se encuentra en Colombia, este bioma o este ecosistema. Tiene una superficie de 76.645 kilómetros cuadrados y una superficie total respecto a todas las montañas de los Andes desde el norte de Colombia y Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina, ¿sí? De 5,1%.
¿sí? Entonces hablemos, por ejemplo, de los páramos, que sí se encuentra en Colombia. Entonces dice oeste de Venezuela hasta el norte del Perú, es decir, están acá en Colombia, únicamente en estos tres países, Colombia, Venezuela y Perú, generalmente encima de los 3.000 metros de altura, con vegetación baja y pajonales, adaptados a altas variaciones diurnas de temperatura, ¿sí? Entonces, estos vienen a ser las características de nuestros páramos, ¿cierto? Y tienen una cobertura de 34.453 kilómetros cuadrados, que vienen a ser el 2,3% de toda la cobertura que tienen o de todos los ecosistemas que tienen nuestras montañas andinas. Y por ejemplo, vean las áreas intervenidas, ¿sí? Que pues son las áreas de producción agropecuaria y asentamientos humanos. Y entonces tenemos que hay 335.232 kilómetros cuadrados, es decir, es muchísima la cobertura de las montañas andinas o que han cambiado su uso, digamos, de ecosistemas a producción humana, ¿sí? Producción agropecuaria y ciudades, pueblos, etcétera, etcétera. Siendo esto, pues, el 22% de la pues sí, del terreno total de las montañas de los Andes. Y pues vean que es el mayor porcentaje de todos los ecosistemas que se han mencionado, ¿sí? Entonces, pues vean que esta es una manera de entender cómo se van viendo degradados los biomas, ¿sí? A partir de su extensión, ya que se coge digamos, el lugar en donde se encuentran ciertos biomas y se convierten a, pues, lugares de producción agropecuaria, ¿sí? Asentamientos humanos y pues todo lo que implica el desarrollo de la humanidad. Tenemos el cambio, un segundo indicador que viene a ser el cambio en la distribución de los biomas, ¿sí? Ya hablamos anteriormente extensión de los biomas, ahora hablamos en cambio de distribución de los biomas. ¿Qué nos va a medir este indicador? Nos va a medir o nos va a intentar comparar la variación de la ubicación de los biomas respecto al cambio climático que tenga cada uno de los países, por decirlo así. Y cómo va a cambiar la distribución de estos biomas digamos, en un área de ocurrencia, quiere decir en el área donde se encuentran ubicados, en kilómetros cuadrados. Esto pues comparando las condiciones actuales y las condiciones futuras de diferentes modelos de cambio climático, ¿sí? Entonces, digamos, condiciones actuales de cambio climático. Tenemos ciertas temperaturas, cierta presión, cierta humedad relativa para Colombia, ¿sí? En los diferentes sistemas geográficos y pues cómo se van a modelar diferentes cambios en los cuales se ve aumentada o disminuida la temperatura para para cada lugar del país del que se esté estudiando o de la región que se esté estudiando y de esta manera se vea la ubicación de los biomas o de los ecosistemas, cómo va a cambiar, la distribución de estos biomas, cómo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, acá les tengo esta imagen, digamos, de un país colombiano en donde, digamos, hay mayor incidencia de radiación solar y mayor temperatura en los lugares más rojos y menor temperatura en los lugares más verdes, ¿sí? Y entonces vean que se diseñó un modelo de cambio climático en el cual se aumentan las temperaturas, ¿cierto? Básicamente se puede ver que se disminuye perdón, se aumenta la temperatura en las cordilleras de los Andes y pues esto va a cambiar la distribución de alguna manera de los biomas. Entonces vean, por ejemplo, que acá se ven ciertos patrones verdes, ¿cierto? Digamos como que dan a entender la conservación del mismo perdón, acá se ven ciertos patrones verdes y acá se empiezan a ver como que aumenta la extensión de lo rosadito, ¿sí? Entonces se empieza a disminuir la extensión de los biomas verdes, que generalmente son bosques tropicales, em, bosques de neblina, todos esos que encontramos acá, por ejemplo, en el Valle de Sibundoy, sí, pues se van a ver alterados o van a verse cambiados hacia biomas más de tipo de temperaturas calientes. En cuanto a la distribución de los biomas, ¿cómo se van a medir esto? Pues se va
a tratar de proyectar las áreas de ocupación de estos biomas en las condiciones actuales y en las condiciones futuras de clima. Esto pues modelando diferentes condiciones, por ejemplo, que aumenten la temperatura o que disminuya la temperatura o que hayan temperaturas medias o que aumenten las precipitaciones o que disminuyan las precipitaciones y en fin, todas estas variables climáticas van a ser evaluadas, van a ser cambiadas y pues se va a prognosticar cómo van a cambiar la distribución de estos biomas respecto a los cambios climáticos evaluados. Eh, Estos modelos de clima se hacen con base en el supuesto de que existe una relación que es cuantificable entre la distribución de un bioma y el ambiente que lo controla, ¿sí? Es decir, se puede cuantificar la distribución de cierto bioma en relación con el ambiente o las variables climáticas que lo controlan. Como les decía, biomas o ecosistemas de climas fríos, ¿sí? Por ejemplo, los que encontramos acá en las partes altas de los Andes, por ejemplo, acá el Alto Putumayo. ¿Sí? Entonces son biomas de temperaturas bajas, entre los 10 y los 0 °C, con altas precipitaciones, alta humedad relativa, ¿sí? A diferencia, digamos, de los biomas que se encuentran en las partes, en la parte del Bajo Putumayo, que son biomas con alta humedad relativa, que tienen también altas precipitaciones, pero que tienen altas temperaturas y por ende al cambiar, por ejemplo, las temperaturas, pues va a cambiar la, el hábitat para las diferentes especies, tanto así que se cambia la cobertura vegetal, se cambian las especies que habitan en cada uno de los biomas. Sí, entonces, como lo indica acá, los biomas van a estar, la distribución de los biomas va a estar estrechamente controlada por las variables climáticas, es decir, biomas fríos en variables frías, por decirlo así, biomas calientes en variables calientes, ¿sí? Espero estarme haciendo entender. Y pues la construcción de estos modelos o de este indicador se va a dar para la vegetación que requiere tres fuentes de datos, ¿sí? Entonces se va a hablar de la distribución actual de los biomas, cómo se distribuyen actualmente esos biomas, ¿sí? Y cómo se van a encontrar distribuidos de acuerdo a las condiciones climáticas y qué cobertura vegetal van a tener, ¿sí? Variables climáticas en el periodo estudiado, es decir, las variables generalmente de presión y temperatura, ¿sí? Incluidas la precipitación, en las cuales pues se va a entender cómo esto está influyendo en la distribución de los biomas, ¿sí? Es decir, empezamos un estudio ahora y vemos cómo esas variables nos van a afectar el bioma y cómo nos lo pueden afectar en un futuro. Además, los modelos geográficos de cambio climático o de clima, sí que representan las proyecciones climáticas para el mismo conjunto de variables, ¿sí? Entonces, es decir, tenemos los biomas en la actualidad, las variables climáticas en la actualidad y las variables climáticas a partir de modelos generados que nos van a dar a entender cómo van a cambiar en un futuro y a partir de ello cómo se van a ubicar estos biomas en un futuro o cómo se van a distribuir en un futuro. Y pues estos resultados van a ser utilizados para proyectar la distribución de los diferentes biomas en nuevas o diferentes condiciones climáticas que ya han sido modeladas, lo que ya les dije, ¿sí? Y pues estos resultados nos van a permitir estimar la sensibilidad de cada bioma al cambio climático, es decir, si son muy sensibles o poco sensibles, ¿sí? Es decir, que si se cambian las variables climáticas un poquito y si estos biomas se ven altamente o drásticamente afectados, entonces son muy sensibles. Si las variables se cambian un montón o en un rango alto, ¿sí? Entonces, y los biomas no se ven afectados, entonces tienen una sensibilidad muy baja ante el cambio climático. Eh, este análisis pues va a permitir identificar varios patrones espaciales de cambio climático que pues se van a agrupar en tres ítems. Un primer ítem que es el área sin cambio o van a ser las áreas de estos biomas que no van a tener cambio. Sí, es decir, áreas que permanecen climáticamente estables y por ende no van a cambiar los biomas, ¿sí? Los biomas se van a mantener como las condiciones climáticas van a estar constantes, no van a cambiar mucho, entonces los biomas perfectamente
de acuerdo a sus condiciones, a sus condiciones de soportar variables climáticas, entonces mm, van a soportar poder, em, poder continuar estables, ¿sí? Las áreas de ganancia, que vienen a ser las áreas donde el bioma se recupera o donde el bioma se expande, hablando del del primer indicador, ¿sí? Entonces, el bioma se va a expandir, va a agrandarse, por decirlo así. Y pues esto se evalúa a nivel de píxeles. Yo no sé si ustedes ya hayan visto sistemas de información geográfica, pero lo que sí sé es que los van a ver. Y cuando vean sistemas de información geográfica, pues seguramente van a hablar de píxeles. Y los píxeles pues van a estar definidos en un área que ya pues ustedes vayan a evaluar, ya sea kilómetro cuadrado, metro cuadrado, decámetro cuadrado, cuando hablen de hectáreas, en fin, de unidades de área, ¿sí? Entonces, en este caso, se habla de los píxeles en las cuales se empieza a proyectar aún más el bioma. Entonces, pensemos, esto es un píxel, otro píxel y otro píxel. El bioma inició acá, pero entonces en un escenario futuro, el bioma, además de estar acá, empezó a estar acá, ¿sí? Entonces, en este caso, hubo ganancia, ¿sí? Em, y tenemos, por último, las áreas de pérdida, que viene a ser las áreas donde se pierde el bioma o el ecosistema y empieza a dejar de existir, ya sea por cambio de uso de la tierra o porque las condiciones climáticas afectan mucho a este bioma y este ecosistema y pues por lo tanto va a empezar a degradarse, ¿sí? Entonces el mismo ejemplo, tenemos este píxel y este otro píxel en el cual se encuentra cierto bioma, pero entonces para condiciones futuras de clima ya desaparece de este píxel y solo queda en este píxel. Entonces acá en este punto hubo áreas de pérdida, ¿sí? Esto pues obviamente hablando de píxeles dentro de un mapa, ¿sí? Los píxeles vienen a ser cuadros que están dentro de un mapa y pues se evalúan o indican la cobertura de cierta variable que se esté hablando. En este caso, pues estamos hablando de biomas o ecosistemas. Y pues, ¿cómo se van a representar estos resultados? Se van a hacer mapas y tablas que representen estadísticamente las áreas con mayor probabilidad de pérdida y las áreas con mayor probabilidad de ganancia, ¿sí? Y pues, digamos, no va a haber una probabilidad ni de pérdida ni de ganancia para las áreas que no tengan ningún cambio, ¿sí? Para las áreas que se mantienen estables. Los datos que hay disponibles para este indicador y que pueden ser usados pues para realizar este o para entenderlo y para proyectar este indicador son la medición pues la medición de este indicador requiere contar con información climática actual y futura, ¿sí? Esto pues acompañado de mapas de ecosistemas que pues indiquen la cobertura vegetal que hay en cierto lugar del territorio estudiado y pues que permite identificar las áreas o el área que actualmente ocupan los biomas de interés o los biomas de estudio. Y pues las variables climáticas, tanto actuales como futuras, se pueden encontrar o pueden ser obtenidas en la base de datos que se conoce como Global World Climate. Si ustedes en algún momento, cuando vean, no sé, no, ya vieron cartografía, supongo, pero entonces cuando entonces estén trabajando con sistemas de información geográfica y requieran modelar un escenario de cambio climático, ¿sí? Entonces ustedes pueden tomar estos datos tanto del pasado como del futuro y pueden tratar de modelar a partir de ellos cómo pueden cambiar los biomas a partir de estos datos climáticos. Y por último, en cuanto a este bioma, en cuanto a este indicador, perdón, los insumos para cuantificar la distribución de los biomas, entonces va a ser que se va a necesitar una resolución por lo menos de 5 kilómetros de resolución digital. ¿Sí? Esto incluyendo las variables de cobertura vegetal, de clima, del bioma que se esté evaluando, del bioma a los biomas que se estén evaluando, los modelos de circulación global y regional, es decir, los modelos de cambio climático, de aumento de las temperaturas, de, de cambios en la movilidad de los vientos, en cambio en las precipitaciones, cambio en las presiones,
¿sí? Entonces esto nos va a indicar, esa resolución se va pues a hablar, se va a tener se va a tener en cuenta diferentes variables que ya les mencioné. La escala siempre va a ser regional porque se va a hablar también de un cambio del microclima del ecosistema que se esté hablando. Y pues como ustedes bien saben, cada uno de los ecosistemas tienen sus particularidades de acuerdo al lugar en el que se encuentran. Los ecosistemas de páramo de acá del Valle de Sibundoy son totalmente diferentes o tienen variables climáticas diferentes y hasta especies diferentes de las que se encuentran en los páramos que se encuentran en el Sumapaz, por ejemplo. Entonces, eso es pues para que entiendan que en este caso la escala viene a ser regional y no puede ser nacional porque es muy difícil entender todas estas variables, digamos, a grandes escalas. El tiempo de medición viene a ser cada 5 años, ¿sí? Y pues acá se debe tener en cuenta que ya hay un modelo de cambio climático global para el 2020 al 2050, ¿sí? Entonces ya aquí se está hablando de una tendencia hacia el aumento de temperaturas, ¿sí? Y este aumento de temperaturas pues nos va a causar que se aumente también las temperaturas en el microclima de los ecosistemas y por lo tanto eh, que, que pues se vean alteradas ciertos patrones de los mismos, ¿sí? Y pues generalmente se entiende que esto no va a cambiar, ¿sí? Que esto se va a mantener el cambio climático, el aumento de las temperaturas en estos años. Solo pues se espera que de pronto al realizar estudios y al realizar modelos de cambio climático se den algunas mejoras, sí que sean significativas para el estudio que se esté dando, algunas mejoras que indiquen o que mejoren la resolución de los datos para pues poder entender qué puede suceder con ciertos escenarios de cambio climático. Ahora pues continuamos con el tercer indicador que viene a ser el cambio de nicho climático de especies. Y pues este indicador nos va a medir el cambio de distribución de una especie y la tasa de recambio que tiene esta misma. Es decir, la tasa de recambio que se encuentra en un periodo actual y en un periodo actual que se conoce como T0 y en un periodo de tiempo futuro que se conoce como T1. Es decir, el número de especies, cómo va a cambiar de la actualidad al futuro. Por ejemplo, en la actualidad, estoy inventando datos, ¿no? Se encuentran 2.500 especies en el Valle de Sibundoy, haciendo un modelo de cambio climático, de aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces, en el futuro, en el Valle de Sibundoy van a haber 2.000 especies, ¿sí? Entonces, ha habido una reducción o un cambio de la biodiversidad de 500 especies, ¿sí? Entonces, esto es lo que más o menos nos va a indicar este cambio de nicho climático. Y pues esto se va a realizar de acuerdo con diferentes modelos de cambio climático, como ya les he dicho, modelos en los que se aumente la temperatura o se disminuya la temperatura o se aumenten las presiones o se disminuyan o se aumenten las precipitaciones y etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues de acuerdo a estos modelos se nos va a permitir generar esto a nivel de la distribución de cada especie, ¿sí? Ya hablamos nosotros de distribución en nuestras clases presenciales, nos va a hablar sobre las tres métricas que ya se describieron anteriormente en esta presentación, que van a ser las áreas estables, las áreas de pérdida y las áreas de ganancia, ¿sí? Seguramente para las áreas estables se va a mantener el mismo número de especies, para las áreas de pérdida pues va a disminuir el número de especies y para las áreas de ganancia va a aumentar el número de especies, ¿sí? Entonces esto va a cambiar de acuerdo a cómo sea el escenario de cambio climático y cómo sea el escenario de extensión de los biomas y de distribución de los biomas. ¿Sí? Entonces acá vean que cada una de estos indicadores se van relacionando el uno con el otro. Em, este indicador nos va a generar otro subindicador que nos complementa el nicho climático de las especies, ¿sí? Y pues va a analizar los cambios de la riqueza de especies. Cuando nosotros hablamos de riqueza de especies, hablamos de número de especies en cierto lugar de estudio o en el lugar que estemos hablando. Y pues esto, como ustedes ya lo saben, se conoce como la diversidad alfa.
¿sí? Y pues esta diversidad alfa, como ya saben, nos va a indicar el número de especies que se encuentran en cierto lugar o en cierto ecosistema de estudio. Y pues el cambio de riqueza de especies se evalúa o se va a evaluar al comparar el número de especies presentes en un píxel en un tiempo t0, es decir, en un tiempo actual, respecto al número de especies presentes en un tiempo t1, es decir, en un tiempo futuro, ¿sí? En el mismo píxel. Entonces, como ya les dije, tenemos el píxel del Valle de Sibundoy, en el cual en un tiempo actual hay 2.500 especies y en un tiempo futuro van a haber 2.000 especies. Es decir, este bioma tuvo unas áreas de pérdida y en ese píxel que estamos hablando como Valle de Sibundoy, hubieron lugares de pérdida de ecosistemas, por lo tanto pérdida de especies y se disminuyó en el número de especies, por lo tanto la diversidad alfa se vio disminuida, ¿sí? Y pues esto nos va a permitir evaluar, todos estos estudios nos van a permitir evaluar posibles impactos del cambio climático en la distribución espacial de las poblaciones y la composición de comunidades. ¿Sí? Entonces, pueden haber especies que sean muy sensibles ante el cambio climático y pues, por ejemplo, al aumentar la temperatura, se vean afectadas, disminuidas sus poblaciones, por eso acá se habla de distribución espacial de las poblaciones. Si se disminuyen las poblaciones de X especies, y la composición de las mismas comunidades. Recuerden que las comunidades son varias poblaciones de diferentes especies en un mismo lugar. Si la comunidad se pasa de ser heterogénea a homogénea, se está viendo disminuida esa biodiversidad y por lo tanto va a cambiar, va a cambiar toda la composición del mismo bioma y de la comunidad de la que se esté hablando. ¿Cómo se mide este cambio de nicho climático? Para esto se van a necesitar tres insumos clave o tres variables que se necesiten recopilar. Primero, pues la recopilación de información sobre ocurrencia de especies, es decir, qué especies se encuentran en el lugar de estudio o en el píxel o píxeles de estudio o en el bioma que se esté estudiando, ¿sí? Segundo, la generación de modelos de nicho, es decir, a partir de las especies estudiadas se va a evaluar su nicho ecológico, es decir, la función que cumple en el ecosistema y los diferentes condiciones ambientales en las que puede vivir óptimamente. ¿Sí? Y tenemos el tercer insumo, que vienen a ser las variables climáticas tanto actuales como futuras. Obviamente las futuras vienen a ser esos modelos de cambio climático. Y esto se va a evaluar para diferentes épocas y diferentes escenarios de emisión, es decir, diferentes tiempos en los cuales haya diferentes condiciones climáticas que nos van a indicar cómo van a estar distribuidas estas especies. Estos indicadores pues se van a construir en base pues al supuesto de que existe una relación que puede ser cuantificada entre el factor de interés, por ejemplo acá la abundancia de una especie, y el conjunto de factores que pueden controlar su respuesta o en este caso su supervivencia, ¿cierto? Entonces la abundancia de una especie puede estar afectada por la disminución del hábitat, cambio climático, una especie que esté acostumbrada a cierto rango de temperaturas y si se cambia este rango de temperaturas, pues se va a ver afectada su supervivencia y por lo tanto sus poblaciones y pues esto va a cambiar la abundancia de cierta especie, ¿cierto? Relacionada con los factores o las condiciones ambientales que puedan controlar su respuesta al cambio o su supervivencia, ¿sí? Y esto pues en escenarios de cambio climático se va a asumir que esas relaciones se mantienen, ¿sí? Es decir, esas relaciones de la abundancia de una especie con las variables que ya les mencioné, ¿sí? Y que las especies tienen una alta capacidad de adaptación y desplazamiento. Entonces también se va a hablar de las especies que se pueden adaptar, que son muy adaptables. Cuando yo les hablé de especies generalistas, se está hablando de estas especies y que se pueden desplazar grandemente, es decir, que al haber un cambio de nicho, ¿sí? Un cambio de ecosistemas, entonces pueden desplazarse a buscar las condiciones óptimas para sobrevivir, es buscar el mismo bioma o el mismo ecosistema que las pueda ayudar a sobrevivir.
Entonces, las especies que tienen alta capacidad de adaptación y de desplazamiento van a ser mucho más resistentes ante las especies que tienen una baja capacidad de adaptación y baja capacidad de desplazamiento. Por ejemplo, las plantas no se pueden mover a buscar las condiciones climáticas óptimas, por lo tanto, van a tender a desaparecer, ¿sí? Y pues en este contexto, las técnicas de modelamiento requieren solo puntos de presencia o ausencia de especies, que vienen a ser muy útiles, en qué lugares se encuentran ciertas especies, en qué lugares no se encuentran, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos estos datos de presencia y ausencia nos van a dar a entender en qué condiciones pueden lograr sobrevivir estas especies de las que estemos hablando. De acuerdo a lo anterior, se pueden crear dos subindicadores para el cambio de nicho climático, ¿sí? Que el primero viene a ser el cambio de la diversidad de las comunidades, ¿sí? Para cada píxel, es decir, la biodiversidad va a cambiar en cada píxel, ¿sí? De acuerdo a las diferentes poblaciones que conformen las comunidades del mismo, ¿sí? Y pues va a ser calculada de acuerdo al porcentaje de ganancia y pérdida de especies, es decir, se van a sacar estos porcentajes de ganancia y de pérdida de especies y se van a comparar con la diferencia entre estos valores, qué porcentaje tuvo mayor, no sé, ganancia o el porcentaje que tuvo mayor pérdida, y pues se va a evaluar para cada unidad de muestra, es decir, por ejemplo, para cada píxel y para cada escenario, qué sucede cuando se aumenta la temperatura o qué sucede cuando se disminuye la temperatura y en fin, ¿sí? Y el segundo subindicador, pues nos va a hablar sobre el cambio en las áreas de distribución, perdón, que pues se va a calcular como la diferencia entre la pérdida de nicho y la ganancia, ¿sí? Entonces se va a calcular de la misma manera entre diferencia entre la pérdida y la ganancia, ¿sí? Acá pues en este caso es la diferencia y acá es el porcentaje entre pérdida y ganancia de especies, ¿sí? Y pues esta estimación va a representar el porcentaje de expansión o de contracción del área o del nicho o del ecosistema del que estemos hablando, ¿sí? Y esto pues de acuerdo a la distribución en relación al nicho climático actual en esta época de cada especie, ¿cierto? Y esto pues comparándolo bajo cada escenario, ¿cierto? De cambio climático y pues para cada punto en el tiempo, ¿cierto? Se va, digamos, un ejemplo que se esté evaluando cada 5 años. Entonces, ¿cómo va a cambiar ese escenario cada 5 años con los diferentes cambios climáticos que se den, ¿sí? Y pues en este caso, ¿cómo se van a presentar los resultados? Se van a presentar mostrando la distribución de las especies actual y futura, ¿sí? Usando mapas, tablas, gráficas que comparen cómo se encuentran las especies en la actualidad y cómo se van a encontrar en el futuro, ¿sí? En un escenario futuro. Y este análisis de cambio en la riqueza de especies se puede evaluar pues comparando el número de especies, acá para este indicador siempre se va a hablar de número de especies presentes en un píxel, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas especies se van a encontrar en un píxel actual y futuro, ¿sí? Evaluando pues condiciones actuales y pues contrastándolo con el número de especies que se encuentren, que potencialmente estén presentes en los escenarios modelados para un futuro, ¿sí? Entonces tenemos que este ejemplo que les hago acá, tenemos este píxel, ¿sí? Y dentro de este píxel tenemos tres especies, las especies de bola azul, las especies de estrella y las especies de triángulo, ¿sí? Y entonces esto en las condiciones actuales tenemos tres especies. Acá la flecha, por ejemplo, nos indica que hubo un cambio climático o se está modelando un cambio climático en el cual podemos ver que en el mismo píxel se está viendo aumentada la especie de las estrellas, se vio disminuida la especie de las bolas y desapareció la especie de los triángulos, no existe. Entonces, eso puede suceder. El cambio climático puede favorecer unas especies, puede em, perjudicar otras que se vea disminuida en sus poblaciones y puede ya dañar otras especies en las cuales prácticamente que las extinga del píxel o del lugar de estudio,
¿sí? Entonces pueden verse todos estos escenarios que nos van a indicar cómo hacer, pues, para realizar proyectos que procuren conservar las tres especies, pues si son buenas para el, para el ecosistema, porque si es alguna especie invasora, pues esta especie se va a tratar de tender a erradicar, ¿sí? Y pues los datos que tenemos disponibles para este indicador, pues para esto primero que todo se requiere de información pues sobre las variables climáticas, ¿cierto? Cómo se va a haber cambiado o afectado las diferentes variables climáticas. Y pues para esto se van a hablar de variables climáticas tanto actuales y futuras, que como ya les mencioné para el indicador anterior, pueden ser encontradas en bases de datos como World Climate, ¿sí? Y pues también podemos hablar de composición de riqueza, datos de composición de riqueza de especies, ¿sí? Y entonces se van a utilizar bases de datos de ocurrencia de especies, es que especies se encuentran presentes y ausentes en los ecosistemas de estudio. Y pues de acuerdo a esto hay varias fuentes en línea que pueden ser bases de datos como GBIF, que también iniciativas nacionales como bases de datos de registro de especies, por ejemplo las que yo le mencioné que era Biomap. Entonces ustedes pueden a partir de ahí encontrar qué especies se encuentran reportadas para ciertos lugares y como yo les mencioné, para el pasado y para el presente, ¿sí? Tenemos bases de datos como eBird, Biomap, museos de historia natural, nacionales, así pues como yo les mencioné, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, no solo el de la Universidad Nacional, el de la Universidad de Antioquia, no sé si la Universidad de Nariño tenga Museo de Historia Natural, y en fin, ¿sí? Lugares donde podemos encontrar qué especies se encontraron en un pasado, se encuentran en un presente, en cierto lugar de estudio, ¿sí? Y pues los insumos que necesitamos para cuantificar el cambio de nicho climático, primero pues la resolución digital a 5 kilómetros cuadrados, esto pues de acuerdo a la resolución tanto de clima como biomas y modelos de circulación regional, así como les mencioné en el anterior indicador, ¿sí? La escala puede ser tanto regional como nacional, ¿sí? Y pues esto pues evaluando porque se puede evaluar la distribución de especies dentro de todo el territorio colombiano, por ejemplo, o dentro de ciertos departamentos, ¿sí? Y cómo el cambio climático va a afectar esta distribución de las especies que se estén estudiando. Y pues para esto también se recomienda hacer las mediciones cada 5 años, pues para tener unos indicadores constantes de lo que esté sucediendo con las especies que se estén evaluando, ¿sí? Y pues es importante tener en cuenta que las especies pueden responder a efectos de cambio climático en periodos más largos o más cortos de tiempo, ¿sí? Especies que pueden, como les decía, pueden adaptarse fácilmente y entonces para que se vean afectadas tiene que pasar mucho tiempo o especies demasiado sensibles que en muy poco tiempo se puede ver la disminución, ¿cierto? O el aumento de las poblaciones de las mismas, ¿sí? Y pues si se hacen estos análisis para un grupo en particular de especies, se recomienda evaluar el tiempo necesario de análisis, ¿sí? Entonces, si para evaluar cierta especie se necesitan 5 años o se necesitan 10 o tan solo se necesitan 2, ¿sí? Para ver las fluctuaciones poblacionales. Em, y pues para esto es recomendable evaluar el tiempo necesario de análisis de las características biológicas del grupo de las especies evaluadas, ¿sí? Entonces, como yo les mencionaba en clase, la reproducción, qué tantos hijos tienen, cada cuánto se reproducen, si hay cuidado parental o no hay cuidado parental, la supervivencia de las crías, ¿sí? Todo esto se debe tener en cuenta para evaluar una especie, ¿sí? Y ver pues sus cambios poblacionales a partir de ciertos escenarios de cambio climático. Continuamos con el índice o el indicador de la lista roja como indicador de pérdida de diversidad, ¿sí? Entonces, recuerden que las listas rojas son libros en los cuales se habla de categorización, en los cuales se habla de la conservación de una especie, ¿sí? Entonces, estas listas rojas o generalmente las hace la UICN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, si no estoy mal.
Y pues aquí se hacen listados de cambio en la conservación de las especies. Entonces, especies que se encontraban como en peligro menor, ¿cierto? Pasaron a peligro de extinción, ¿sí? Es decir, que cambia el estado de conservación. Como lo hice acá, cambian su estatus de conservación en un futuro próximo sin la intervención de acciones de conservación. Sí, es decir, especies que cambian su estatus y además no tienen proyectos para conservar o se asume que no tienen proyectos de conservación y por lo tanto se van a ver disminuidas sus poblaciones y su cambio de categorización de conservación. ¿Sí? Y esto pues va a haber una tendencia, se conoce o pues se habla de tendencia hacia abajo, cuando en el tiempo se representa un aumento de la tasa de pérdida de la biodiversidad. Es decir, cuando se pierde muchísima biodiversidad, entonces se va a hablar de una tendencia hacia abajo. Es decir, cuando se aumentan la cantidad de animales o de organismos en los cuales se habla en las listas rojas. Y pues va a haber una tendencia hacia arriba cuando se habla de una disminución de la extinción de especies, ¿sí? Es decir, una disminución en la tasa esperada de la extinción de especies. Es decir, por ejemplo, que para unos 10, 15 años se esperaba que se extinguieran 5 especies, pero resulta que no, se extinguieron tan solo 2. Entonces aquí hay una tendencia hacia arriba, ¿sí? Se están perdiendo menos especies de las que se esperaba. Y entonces eh, en este índice, ¿cómo se va a medir? Se necesita calcular pues su valor índice, pues para esto se necesita solo tener en cuenta los cambios verdaderos, ¿sí? Que sean ciertos, entre las categorías de la UICN, ¿sí? Que vienen aplicándose con un mínimo recomendado de 10 especies, ¿sí? Es decir, se deben evaluar como mínimo 10 especies que en realidad esté cambiando esta categoría, por ejemplo, de preocupación menor a amenazado o a extinto, ¿sí? Em, y pues un cambio verdadero representa un cambio real en el estado de la especie, sí, que sea verídico, que sea observable y que sea confirmable, ¿sí? Que se pueda confirmar que en efecto esta especie se está extinguiendo o se está acabando con sus poblaciones. Y esto pues no debe incluir cambios en la categoría de riesgo debidos a nivel de conocimiento sobre la especie, es decir, que se aumenten estudios de cierta especie y a partir de ello se den cambios taxonómicos. Y estos cambios taxonómicos ocasionen que se vean, digamos que una especie se divida en dos subespecies y entonces la especie original se vea disminuida en cierta cantidad de individuos. ¿Sí? Entonces, esto no va de acuerdo a cambios taxonómicos, sino a cambios ambientales y climáticos que puedan ocasionar la pérdida de especies, ¿sí? Y esto pues para casos regionales, habrá especies que presenten cambios verdaderos con un área de distribución mayor al área de interés, ¿sí? Es decir, em, especies que se distribuyen más, se distribuyen extensamente sobre el área de estudio, ¿sí? Y pues se va a tener que representar estos cambios verdaderos, ¿sí? Cuando se hablan de especies que se extienden en grandes áreas, ¿sí? Y pues en estos casos se hace necesario evaluar el alcance geográfico de los factores que amenazan la especie, sí, es decir, esos cambios ambientales, esos cambios climáticos, hasta qué lugares está llegando, ¿cierto? Y cómo está afectando las especies que tienen altos rangos de dispersión, ¿sí? Y pues entonces, esto pues para que entiendan las categorías que nos dan la UICN, ¿sí? Que son la preocupación menor, ¿sí? Que son estos dos, que no recuerdo que nos indican amenazado, que es vulnerable, en peligro, crítico y acá en peligro de extinción y pues extinto, ¿sí? Estos vienen a ser las diferentes categorías que nos da la UICN. ¿Cómo se van a representar los resultados? Se van a representar en gráficos de valores entre 0 y 1, ¿sí? En estos gráficos, entonces el 1 nos va a indicar que todas las especies se encuentran en un menor riesgo de extinción, es decir, cuando se tiende al 1 o hay un 1 en ese ítem o en este indicador,
entonces las especies no se están extinguiendo, se están conservando o se están extinguiendo muy poco, ¿sí? Em, y pues por lo tanto se espera que ninguna especie se extinga en un futuro próximo, ¿sí? Y pues cuando se encuentra o se haya un valor de cero o cercano a cero, ¿sí? Pues va a indicar que la mayoría de las especies o todas prácticamente se han extinguido, ¿sí? Entonces es un lugar donde hubo un cambio drástico ambiental y de hábitat, ¿sí? Que causó que todas las especies se extinguieran. Eso es lo que nos va a indicar este índice cuando se, se encuentran valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se da un valor de 0,5, la mitad de las especies se están extinguiendo y la otra mitad se están conservando. En cuanto a los datos que hay disponibles para este indicador, se habla de por lo menos dos evaluaciones globales o nacionales en cuanto a lista roja, ¿sí? Entonces ya les mencioné que las listas rojas son todos estos listados que nos mencionan las especies que están empezando a pasar de un peligro menor a un peligro mayor de extinción, ¿sí? Y pues a nivel global se cuenta con 5 evaluaciones que se han hecho hasta hoy en día, ¿sí? Que son la de 1988, 1994, 2000, 2004 y 2008. Creo que para el 2012 se hizo otra, pero pues no encontré. Sí, para el 2012 se hizo otra, que fue la del 2012, que es la versión 3.1 de la categoría de las especies de la IUCN o UICN, ¿sí? Entonces, para el caso de Colombia y Perú, se realizó una segunda evaluación de la lista roja, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en esa segunda evaluación para nuestro caso de Colombia, se sacaron muchísimos libros por allá para el 2014, 2015, ¿sí? Y pues, o no muchísimos, varios libros en los cuales se habla del libro rojo de los reptiles de Colombia, el libro rojo de los peces marinos de Colombia, también se encuentra el libro rojo de los peces dulce acuícolas de Colombia. Ah, miren, este es muy reciente, 2017, este es del 2015. El libro rojo de las aves de Colombia, libro rojo de los mamíferos de Colombia, libro rojo de las plantas de Colombia, también hay libro rojo de los crustáceos de Colombia, libro rojo de los anfibios de Colombia. Y entonces se ha hecho, a partir de esta segunda evaluación, se han encontrado, se sacaron varios libros que nos indican la condición de la conservación de cada uno de los organismos pertenecientes a los diferentes órdenes o a los diferentes clasificaciones de la naturaleza, ¿sí? Este índice va a necesitar una resolución digital. Ay, acá me perdonan que me equivoqué, no es cambio de nicho, sino lista roja. ¿Sí? No va a necesitar una resolución digital. ¿Por qué? Porque esto va a estar consignado en libros, en información bibliográfica, ¿sí? Y pues no va a necesitar de resolución digital a nivel de píxel, ¿sí? Escala pues puede ser a nivel nacional o a nivel regional. Se puede hablar de lista roja realizada para, no sé, para el Valle de Sibundoy o lista roja para Colombia, como vimos en la diapositiva anterior. Y pues esto se va a medir de acuerdo a las categorías globales que nos dé la UICN, ¿sí? Entonces, generalmente cada 4 años la UICN está haciendo valoraciones sobre la conservación de las especies que son reportadas, ¿sí? Y esto pues se hace a partir de diferentes artículos científicos donde los diferentes investigadores suben información acerca de la conservación de especies, ¿sí? Y pues por eso se forman estos libros rojos. Se forman, digamos, artículos científicos en los que se indica cómo está conservada cada especie, ¿sí? Y además de esto, eh, se sacan libros rojos a partir de esta información y a partir de los libros rojos, la UICN, perdón, me estoy confundiendo con las siglas en inglés, em,
va a sacar la información global de pérdida de especies o de desaparición de especies o de cambio en la conservación de las especies. Y esto, pues como les digo, se va a dar cada 4 años a partir de las categorías nacionales que van a ser sacadas a partir de las listas rojas que son sacadas a partir de artículos científicos. ¿Sí? Em, entonces, ahora tenemos la representatividad de los biomas en áreas protegidas. ¿Sí? Este indicador nos va a medir dos aspectos. ¿Sí? Uno, las variaciones temporales en la superficie ocupada por los sistemas de áreas protegidas, es decir, qué tanta área en cada país se encuentra protegida, básicamente, dentro de los diferentes parques naturales, en el caso de nuestro país, Colombia, ¿cierto? Y esto respecto a la superficie total, en este caso de nuestro territorio colombiano. Es decir, estoy inventando unas 20.000 hectáreas están siendo protegidas sobre todo el territorio colombiano, que vienen a ser, no sé, unas 50.000, no sé más, 100.000 hectáreas de nuestro territorio colombiano. La verdad no conozco este dato o no lo recuerdo. Y pues el porcentaje de representación de los ecosistemas en las áreas protegidas va a ser el segundo aspecto, ¿sí? ¿Qué porcentaje de cada uno de los ecosistemas que existen en nuestro país colombiano, ¿sí? Están siendo protegidas, ¿cierto? En ciertos tiempos, periodos de tiempo que ya son previamente establecidos. Em, y bueno, entonces, ¿cómo se mide la representatividad de los biomas en áreas protegidas? Se van a tener en cuenta dos principales fuentes de información. Primero, la información espacial y segundo, la información cartográfica, ¿sí? En cuanto a la información espacial de los sistemas nacionales de áreas protegidas, ¿sí? Es decir, en dónde están ubicados y qué área están protegiendo, ¿sí? Además, se va a tener en cuenta la fecha de creación em, de cada uno de estas áreas protegidas, porque pues se puede hablar de un escenario pasado y de un escenario presente, ¿sí? Cómo se encontraban estos ecosistemas en un pasado y cómo se encuentran en la actualidad, ¿sí? Y esto pues nos va a indicar las relaciones de porcentaje de la superficie nacional o regional que está siendo resguardada o protegida, ¿sí? Y se puede hablar de una protección en el pasado y una protección en el presente. Y en cuanto a la base de información cartográfica, se habla de biomas o de ecosistemas. Esta información, digamos, cartográficamente, cómo se encuentran ubicados, en dónde, ¿cierto? Y qué variables climáticas los están influenciando, ¿cierto? Y además permite determinar el porcentaje de los biomas que están incluidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas respecto a su cobertura total. Es decir, tenemos cierta cantidad de bioma o de ecosistema en nuestro territorio colombiano y a partir de los diferentes sistemas de protección de áreas naturales, ¿sí? Entonces se va a evaluar el porcentaje de cada ecosistema presente en nuestro territorio colombiano que se está protegiendo, ¿sí? Y esto de acuerdo a que el Convenio de Diversidad Biológica estableció una meta en la que el 10% de cada ecosistema que se encuentre representado o se encuentre protegido dentro de los sistemas nacionales de áreas protegidas. Es decir, por ejemplo, que si acá tenemos 100 hectáreas de páramo, 10 de estas hectáreas deben ser protegidas, es decir, el 10% de estos ecosistemas, del ecosistema de páramo, debe ser protegido, es decir, el 10% de cada ecosistema, ¿sí? Y pues este indicador nos va a permitir evaluar en la temporalidad o temporalmente el cumplimiento de esta meta, si en realidad se está protegiendo el 10% de cada ecosistema o simplemente se están protegiendo unos cuantos ecosistemas o un porcentaje menor o un porcentaje mayor de cada uno de los ecosistemas presente en el territorio de cada uno de los países que se acogió al Convenio de Diversidad Biológica. ¿Cómo se van a presentar los resultados que, que se hablaron sobre, que pues nos hablan sobre la representatividad de los biomas protegidos? Se van a hablar de resultados que se van a presentar en gráficos de porcentaje, ¿sí? En los cuales se hable de qué áreas existe, de qué ecosistemas existen, qué área presentan y qué área está protegida, ¿sí? Eh,
Y pues también se van a mostrar tablas que hablen sobre la representación de ecosistemas en los sistemas nacionales y áreas protegidas y otros esquemas. La evaluación de representatividad se puede hablar en porcentaje, como les dije, en cuanto a los páramos de Colombia se está protegiendo el 10%, se está protegiendo el 5%, se está protegiendo el 20%, ¿sí? Ya depende de la cobertura vegetal en cuanto a ecosistemas existente en todo el territorio colombiano y qué área se está protegiendo. Los datos que hay disponibles para pues poder evaluar o realizar estos indicadores son la base cartográfica regional de las áreas protegidas. ¿Sí? Entonces podemos hablar de estos mapas cartográficos que nos indican dónde están siendo protegidas ciertos ecosistemas, ¿cierto? Y esto pues se puede encontrar a partir de bases de datos nacionales, como les digo, el IGAC, el IDEAM, de pronto, bueno, en el momento no me acuerdo otras bases de datos que nos indican qué áreas están, pues las bases de datos de parques nacionales naturales, ¿cierto? Qué lugares se encuentran protegidos y en dónde, en qué departamentos, ¿cierto? Acá pues es importante mencionar que todavía no se cuenta con información estandarizada, ¿cierto? Que sea oficial para los biomas o los ecosistemas de los países miembros de la CAN, es decir, los miembros de los países miembros de la comunidad andina, ¿sí? En este caso pues Colombia es el país, uno de los países miembros de la comunidad andina, ¿sí? Y pues para sacar esta información, ¿cierto? De qué porcentaje de los ecosistemas está siendo protegido para cada país que pertenece a la CAN, no está totalmente estandarizado, no se cuenta con una información en su totalidad que sea verídica, ¿sí? En Colombia tenemos ciertos parques nacionales naturales y ciertas reservas, tanto privadas como públicas, que pues ayudan a la preservación, pero no es muy bien conocido el porcentaje de los ecosistemas que se está protegiendo porque no se conocen los ecosistemas en la totalidad del territorio colombiano. ¿Por qué? Porque pues hace falta investigación, ¿sí? Y pues como sabemos, en los países andinos son países subdesarrollados que poco invierten en investigación y que invierten más en guerra, ¿sí? Y pues por último, los insumos que necesitamos para la representatividad de los biomas en áreas protegidas son que se necesita una resolución de cada ecosistema de 1 km² para las áreas protegidas. Esto pues puede ser variable de acuerdo al porcentaje del ecosistema que se encuentre dentro del territorio de cada país y el porcentaje que se encuentre protegido, ¿sí? La escala pues puede ser nacional, regional, como les dije, podemos hablar de las áreas protegidas acá en el Valle de Sibundoy o en las áreas protegidas en el Putumayo o en las áreas protegidas en Colombia. Y se va a medir cada 5 años, lo mismo que hemos hablado para todos los otros ítems. Y por último tenemos el indicador de la institucionalidad político-pública y gestión de la sociedad civil a favor de la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Este indicador nos va a evaluar los mecanismos tanto políticos como jurídicos y financieros que van a permitir la implementación de lo acordado en el convenio de la diversidad biológica, ¿sí? Y pues esto nos quiere decir que va a evaluar toda la institucionalidad político-administrativa, ¿sí? Y cómo esta institucionalidad va a ejercer su soberanía para promover la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Es decir, cómo el ente gubernamental de cada país va a promover proyectos que incluyan, proyectos, digamos, los sostenibles, que incluyan la conservación de biodiversidad, ¿sí? ¿Qué mecanismos son evaluados? Pues son evaluados todos los programas, proyectos, iniciativas, políticas, estrategias nacionales, acuerdos internacionales, regionales, la normatividad ambiental y la asistencia oficial para el desarrollo y la financiación de la gestión de la sociedad civil. Sí, es decir, se va a evaluar todos estos proyectos, planes, programas, ¿sí? Que incluyan o que manejen la conservación de la biodiversidad.
pero además de esto se va a evaluar los mecanismos de financiación o cómo se financia cada uno de estos proyectos, ¿sí? Además de la integración con la sociedad civil, es decir, cómo nos involucra el gobierno a nosotros como sociedad civil dentro de los proyectos de conservación de la biodiversidad, ¿sí? Y pues este indicador nos va a permitir identificar aspectos como las acciones de trabajo en red, como ya les dije, cómo se articula la, la institucionalidad político-administrativa junto con la financiación, junto con la sociedad civil, ¿sí? Eh, cómo los programas académicos e iniciativas de incidencia política van a promover la conservación de diversidad, ¿sí? Como desde las leyes se va a promover la conservación, cómo desde los proyectos se va a se va a promover la conservación y cómo desde la sociedad se va a promover la conservación. Y si estos programas están siendo efectivos, están siendo articulados en todos estos entes de cada país, política, gobierno, economía y sociedad civil. ¿Sí? Cómo se van a ver articulados y cómo van a desarrollar cada uno de estos procesos para promover la conservación de la biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo se va a medir este indicador? Se van a tomar aspectos evaluables de una política, programa o proyecto en los cuales se incluya los aspectos de su formulación, cómo se van a formular estos proyectos que van a promover la conservación, los insumos con los que cuenta, es decir, el dinero, la manutención o las maneras con las que se va a promover la conservación de cierto lugar y su diversidad, su gestión, es decir, qué puertas están tocando para empezar a realizar estos proyectos y además cómo se van a articular, ¿cierto?, la sociedad civil con la, con el gobierno y con la economía del mismo país, ¿sí? Los productos que se van a obtener a partir de todos estos programas y proyectos de conservación, ¿sí? Si estos productos son viables, si estos productos son a partir de proyectos sostenibles, si ayudan a la economía de la sociedad civil que está trabajando en estos proyectos, ¿sí? Además de los resultados y los impactos. ¿Qué resultados se tienen a partir de la conservación? Si se mejora la calidad de los ecosistemas, si se mejora la calidad de los servicios ecosistémicos, si beneficia la salud de los humanos y además si beneficia en alguna manera la economía de los humanos, ¿sí? Entonces todos estos resultados e impactos van a ser evaluados y van a ser tenidos en cuenta para saber si un proyecto, una política o un programa de conservación en realidad está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Y pues al escoger el objeto de evaluación, es decir, cómo se va a evaluar estos indicadores o estos proyectos, se debe determinar con claridad qué se va a medir en esta política o en este proyecto, ¿sí? Como ya hablamos, qué se va a evaluar de su formulación, de sus insumos, de su gestión, de sus productos, de sus resultados y de sus impactos, ¿sí? Em, de este modo, la evaluación puede realizarse en distintos momentos. Se puede realizar tanto en el comienzo del proyecto, tanto en, digamos, en la formulación del proyecto, como en el inicio del proyecto, como en la mitad del desarrollo del proyecto o como en la finalización del desarrollo del proyecto. Se puede evaluar en cada uno de estos momentos o solamente al final o solamente al comienzo, ¿sí? Pero generalmente lo recomendable es evaluarlo en diferentes tiempos del desarrollo del proyecto y en específico en su finalidad, pues para ver si en realidad funcionó o no funcionó el proyecto planteado, ¿sí? Y pues además se pueden realizar revisiones de la intervención sobre los efectos observables, ¿sí? Es decir, lo que se ve que está funcionando dentro de los proyectos de conservación, ¿sí? Con el fin pues de identificar los resultados inmediatos, intermedios e impactos, ¿sí? De estos proyectos de conservación, ¿sí? Resultados inmediatos, no sé, la restauración del ecosistema, eh, los intermedios, qué va sucediendo a la mitad de cada proyecto y los impactos, si se mejora con la condición del ambiente, si se mejora con los servicios ecosistémicos, si se mejora con la salud humana y hasta de pronto impactos hasta económicos, ¿sí? Y los resultados finales. Todo esto pues nos va a ayudar a entender si un proyecto de conservación es bueno, es malo, funcionó, no funcionó y si se puede realizar en la posteridad en otros escenarios
diferentes y con otras personas, otros ítems, ¿sí? Que se puedan desarrollar. Pues datos que hay disponibles para este indicador, planes, estrategias en páginas oficiales de cada uno de los países, en los casos del Ministerio de Ambiente, qué planes hay, qué proyectos hay, a quienes involucra, ¿sí? Bases de datos en línea sobre iniciativas y proyectos ambientales. Por ejemplo, tenemos las bases de datos de GEF, del Banco Interamericano del Desarrollo, de Ecoindex, ¿sí? Entonces tenemos todas estas bases de datos que cuando ustedes quieran desarrollar de pronto un proyecto de conservación, pueden acceder a estas bases de datos, ¿sí? Además, bases de datos en línea de financiamiento, es decir, buscar dineros pues para que se financien estos proyectos, como la OECD, la GEF, la CAF, ¿sí? Información secundaria como reportes, estudios, documentos, investigaciones, artículos científicos, hasta información oral, ¿cierto? De lo que se mencione. Y pues es importante que se apliquen encuestas y el desarrollo de entrevistas a grupos de interés. Si entonces que ustedes quieran desarrollar un proyecto de conservación de cierto ecosistema acá en Colombia no, en el Valle de Sibundoy, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Es hablar de pronto con comunidades indígenas o con personas que tengan harto conocimiento del ambiente, ¿cierto? Que nos puedan indicar cómo era el ambiente en un pasado, qué animales estaban, qué plantas estaban que de pronto hoy en día ya no se ven, ¿sí? Entonces, preguntarles qué condiciones climáticas habían, qué promovía que hubieran ciertos animales. Los indígenas, los campesinos, hasta de pronto los agrónomos que ya llevan mucho tiempo, como el profe Ruperto, conocen de este tipo de cosas y entrevistas a estas personas que de alguna manera tienen cierto tipo de sabiduría, pueden darnos pautas o entender cómo se manejaba el ecosistema, qué especies habían, para tal vez tratar de restaurarlo y promover que esas especies vuelvan a reaparecer, ¿sí? Em, Acá me volví a equivocar, no puse el nombre que era, Insumos para la cuantificación de la institucionalidad política pública y gestión de la sociedad civil, pues resolución digital no aplica porque es la articulación entre gobierno, bueno, Estado, sociedad civil, economía, ¿sí? Entonces no es necesario hablar de una resolución digital porque acá ya no estamos hablando ni de extensión ni dispersión de biomas, ¿cierto? Escala. Puede ser nacional, regional o local, un proyecto a nivel nacional, que es muy difícil lograr esto. Un proyecto a nivel regional, digamos a nivel de la región Amazonía o a nivel del Putumayo, ¿sí? O un proyecto a nivel local, que estos son más fáciles de lograr, ¿sí? A nivel del Valle de Sibundoy, como les decía. Cada cuánto se mide también cada 5 años. Generalmente los proyectos tienen una duración de unos 3, 4, 5 años, por mucho 10 años, ¿sí? Entonces se evalúa qué tan efectivos cada 5 años están siendo estos proyectos. Por eso les digo, lo más factible es evaluar cada proyecto cuando finaliza, ¿sí? Cada 5 años. Em, y pues ver los impactos que tuvieron estos proyectos en cuanto a la conservación de la biodiversidad y pues el aumento de la biodiversidad y conservación de servicios ecosistémicos, ¿sí? Por último, pues quiero hablarles sobre las oportunidades para la implementación de sistemas de monitoreo ambiental, que esto es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer en su vida profesional, ¿sí? Se habla sobre los resultados obtenidos de la aplicación de los 6 indicadores, ¿sí? Entonces se deben tener muy en cuenta estos 6 indicadores porque pues nos van a permitir identificar las diferentes propuestas, ¿sí? Para realizar monitoreo ambiental, ¿sí? Para realizar conservación ambiental, ¿sí? Y este monitoreo pues va a hablarnos de los impactos de los cambios, del cambio, de los cambios climáticos que van a dar, van a desencadenar en consecuencias ambientales, ¿cierto? Y estas consecuencias ambientales van a desencadenar en la pérdida de biodiversidad, perdón. Entonces ustedes como ingenieros ambientales ahí es donde entran, ¿sí? A aplicar estos 6 indicadores, ¿cierto? Y a generar propuestas eh, digamos, propuestas que mantengan en monitoreo todos los impactos ambientales, ¿sí?
La naturaleza heterogénea, siempre en varios casos les hablé sobre naturaleza heterogénea, sobre biomas heterogéneos y homogéneos, ¿cierto? Entonces acá también los indicadores van a ser muy heterogéneos y pues nos van a ayudar a plantear temas importantes que van a estar relacionados con su implementación, cómo implementarlos, por qué implementarlos, para qué implementarlos, que fue lo que yo les hablé, básicamente el para qué implementarlos. Y pues la replicación y relevancia para procesos de toma de decisiones a varios niveles, ¿sí? Entonces ustedes ya como ingenieros ambientales pueden, no sé, trabajar en alguna entidad gubernamental y a partir de eso a partir de esos indicadores, tomar decisiones de conservación, de preservación de especies, de preservación de diversidad, ¿sí? Y pues esto obviamente sin intentar dividir artificialmente aspectos político-institucionales, conceptuales, metodológicos, y siempre se debe tratar de articular, mantener una interdisciplinariedad para lograr una buena ejecución de los proyectos de conservación de biodiversidad, ¿cierto? Y pues esto asociado con el monitoreo de la biodiversidad, ver si se está aumentando, se está disminuyendo la diversidad de X lugar de estudio, ¿sí? Y por último, se va a evaluar los índices, eh, pues evaluar estos índices nos va a permitir evaluar o les va a permitir a ustedes evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas ante el cambio climático, ¿sí? Y pues esto lo van a hacer pues con el propósito o con el fin de crear acciones de mitigación, es decir, acciones en las cuales en los impactos climáticos no sean tan drásticos dentro de los ecosistemas y pues esto genere adaptaciones acordes a la magnitud de los impactos esperados, ¿sí? Entonces ustedes como ingenieros ambientales seguramente van a utilizar estos indicadores, van a ver cómo se están viendo afectados estos biomas o ecosistemas y a partir de ello crear planes de mitigación y de adaptación. Si ya saben que la adaptación en los animales puede darse muy lentamente o muy rápidamente. Entonces, ustedes ya entran ahí en gestiones de monitoreo ambiental y de promoción de la conservación de la biodiversidad. Bueno, chicos, entonces esta era pues toda la temática que teníamos para este tema. La verdad estoy pensando si en realidad hacerles un segundo parcial o hacerles un parcial final, de acuerdo pues a cómo va la situación. No voy a tener temática para evaluarles un tercer parcial, ¿sí? Entonces estoy pensándolo si hacerles un segundo parcial. Ya tenemos varias notas para el segundo corte, tenemos las notas em, del trabajo, de la exposición y del quiz. Entonces yo creo que esas notas las voy a dejar para el segundo corte y para el tercer corte pues voy a dejar el parcial final. Bueno chicos, entonces espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención y pues espero les haya gustado la temática que estuvo un poco densa. Bueno, muchas gracias y hasta luego.